¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa lo saluda. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme al programa. Por favor, queremos saber cuál es su mirada acerca de las medidas antiinflación que podría tomar el gobierno. Algunas ha comenzado ya a tomarlas en un contexto en donde la verdad es que los precios de los alimentos están pulverizando el sueldo de los trabajadores y trabajadoras. Muchas opciones entiendo que el gobierno no tiene. Lo más razonable, aunque a veces me parece que es una medida que puede ser bastante impopular, por lo menos en ciertos sectores, porque digamos por los tiempos, el pasado básicamente, ¿no? Fue el conflicto con la 125. En un contexto como este, en donde los precios de los alimentos se están disparando a nivel internacional y esto inevitablemente va a influir sobre los precios locales, entiendo que lo más lógico sería, por lo menos en esta urgencia, una retención a las exportaciones, pero por lo menos por lo que he podido ver, hay algún tipo de límite, es decir, tendría que pasar por el Congreso y ahí tendría algún tipo de restricción. Eh, digamos, el gobierno tendrá que negociar con los sectores, porque, digamos, puede llegar a aplicar medidas como lo que anunció hace poco el ministro Domínguez, Sí, exactamente. me, medidas de prohibición de exportaciones, pero yo creo que esto sería una carta de negociación, así, con los sectores, decir, mira, yo tengo la opción de prohibir tus exportaciones, bueno, vamos a negociar, exportás un 80%, pero me garantizás no solo un 20% por el mercado local, sino un desdoblamiento de los precios locales con relación a los internacionales. Si está todo bien que ganes todo lo que puedas ganar con ese 80%, pero el otro 20%, digamos, garanticemos precios para la población local, porque esto no solo va a generar una caída de los salarios, va a acelerar la inflación, como está ocurriendo en todo el mundo, en un país que tiene mucho más inflación que el resto del mundo, pero esto está ocurriendo a nivel planetario y, digamos, me parece que puede generar, no quiero ser alarmista, una situación podría ser hasta una conmoción social, ¿no? Un estallido, alguna cosa por el estilo, y compromete la sustentabilidad política, no solo del gobierno, es decir, realmente crearía una crisis, entiendo, institucional. Entonces, hay que tomar alguna medida con urgencia, creo que vamos bastante lentos con esto, ya se veía venir. Es decir, Sí. los precios internacionales ya venían subiendo bastante antes de la guerra, ya estábamos con un mundo con inflaciones, y para tener una idea, estamos hablando de países como Estados Unidos con Sí. 10% de inflación anual, eh, y cosas semejantes se están observando en Europa, digamos, no creo que nadie está exento de esto, y hay anuncios de posibles hambrunas en diferentes regiones del mundo, como Medio Oriente, algunas regiones del África, desabastecimientos en Europa, etcétera. Me parece que si no tomamos cartas en el asunto con un país que ya viene de una situación crítica como la Argentina, que tiene altísima inflación de hace varios años, me parece que vamos por una situación muy, muy, muy crítica. Creo que ya estamos llegando tarde, es decir, hay que empezar, diríamos, ayer, con algún tipo de medida. Lo ideal, entiendo, sería, aunque, insisto, creo que hay un público que no le gusta esto, serían unas retenciones provisorias, totalmente provisorias, hasta que la situación se calme mínimamente, hasta que tengamos un panorama un poco más claro, que busque separar, desdoblar precios internacionales de los locales. Esto, Creo que la opción que tiene el gobierno en este momento es algún sí. tipo de prohibición o amenaza de prohibición, ¿no? Sí, perdón. La pregunta es, esto por un lado hacia el frente que tiene que ver con, con la exportación argentina, tan importante obviamente para que el ingreso de dólares. Ahora, desde el frente interno, han sorprendido, por ejemplo, las declaraciones de Matías Culfas poniéndose muy duro en la previa de la reunión con las empresas, los empresarios generadores del alimento y después supermercadistas, reunión que va a ser hoy a media mañana. ¿Qué se puede hacer desde el frente interno, digo, para tratar de, por ejemplo, que el gobierno no tenga que recurrir a la ley de abastecimiento para que haya un control de precios? Porque todas las semanas hay remarcaciones en lo más elemental, carnes, harinas, en todo lo que tiene que ver con la mesa de los argentinos. Yo creo que, digamos, la dureza en la posición apunta más que nada a una negociación. Es decir, bueno, mirá, que no estamos hablando en chiste, sino
digamos, no acordamos algo apelo a lo más drástico, que sería prohibir exportaciones o limitar exportaciones, etcétera. Con una suba de precios internacionales como la que está ocurriendo en commodities, diría, es inevitable la suba local si no se, digamos, restringe la exportación o no se coloca algún tipo de retención, etcétera. No hay mucho que se pueda hacer con un supermercado en ese contexto. Sencillamente porque, a ver, para colocárselo al público de manera simple, Sí, si alguien puede favor. exportar a 100 en el resto del mundo, es decir, si alguien puede exportar a 100 y está vendiendo a 50 en el mercado local, pero puede colocar todo a 100 afuera. Y, digamos, ningún operador racional, digámoslo así, va a vender a 50 adentro si lo puede vender a 100 afuera. Entonces, esta suba, digamos, de los precios internacionales, inevitablemente se va al mercado local. Es decir, si se colocan, digamos, si se congelan los precios, por ejemplo, o, no sé, se aplican sanciones, bueno, lo que va a haber es desabastecimiento. Porque el tema es que el mercado internacional hoy está ofreciendo un premio que el mercado local no puede ofrecer. Ahora, para que el mercado local pueda ofrecer ese premio, estamos hablando de una caída de salarios enorme, estamos hablando de una recesión seguramente también, estamos hablando de una aceleración inflacionaria que no quiero estimar, pero digamos, nos vamos a niveles muy altos de inflación. Entonces, o se restringe las exportaciones o se aplica una retención o alguna variante de este tipo. Podría haber incluso subsidios, Sí. pero esto me parece que chocaría con el tema de lo acordado con el FMI, pero bueno, en una urgencia como esta habrá que hacerlo. En fin, si no queda otra opción, habrá que subsidiar algunos productos básicos, es decir, bueno, mira, vos lo vendés a 100 acá en el mercado local, pero yo subsidio 50. Pero eso chocaría con lo acordado con el FMI. Pero, digamos, en cualquier caso, yo sé que son medidas, estamos optando entre medidas que en general nadie quiere aplicar, pero o se las aplica o, digamos, vamos hacia una situación muy crítica. Crespo, Entonces me parece que sí. ¿cuál es la importancia, digo, para que nuestra audiencia lo entienda, de las retenciones? ¿Existe las retenciones en otros países? Porque la verdad que cuando desde un cierto sector de los medios de comunicación se habla de retenciones, se habla de casi como una medida confiscatoria del Estado de para quienes producen y exportan alimentos. ¿Qué es una retención y cuál es la importancia para el Estado? No, la retención busca básicamente, digamos, desdoblar precios locales e internacionales. ¿De qué forma? Es como un impuesto que hay más allá de un determinado precio, ¿no? Entonces eso crea un costo de oportunidad en la exportación, lo cual significa que, digamos, estaríamos dispuestos a vender a un precio más bajo en el mercado local porque total exportar paga más o menos lo mismo, para colocarlo de una manera sencilla. En algunos países hay medidas de este tipo, sobre todo cuando estamos hablando de bienes básicos, Claro. dígase alimentos o energía. Existen medidas de este tipo, no son las más generales. Argentina tiene la particularidad de que en general lo que exporta es aquello que come, entonces esto genera, digamos, algún tipo principalmente, ¿no? Lo que exporta es lo que come. Entonces, cuando mejora mucho la chance de exportación, eso puede comprometer al mercado local. La importancia para el Estado, básicamente, hoy sería por el tema de inflación y salarios. Yo no veo en las retenciones hoy una importancia fiscal, no sería para recaudar plata. Es decir, el objetivo no sería ese, digamos, es algo provisorio. Es básicamente tratar de que esta ola de precios internacionales en ascenso que hay en el mundo no rebase al mercado local. Es decir, básicamente eso, es tratar de desconectar lo máximo que se pueda la suba internacional de la inflación local. Es decir, acá lo que tenemos es una situación en la cual a la inflación local se le va a sumar una inflación internacional que viene muy complicada, y esto es, digamos, diría bastante explosivo, porque Argentina parte de un piso de 50, Sí, más sin duda. o menos, para Exactamente. decir. Y el resto del mundo, que estaba en 2, está en el orden del 10.
Argentina, que estaba en 50, no sé cuánto va a quedar, pero estamos hablando de una situación muy complicada. Hay suba de precios de alimentos en el mundo, se están triplicando, por ejemplo, y energía y cosas por el estilo. Entonces, digamos, o se toma alguna medida o estamos realmente, entramos en un escenario muy complicado. No solo va a comprometer la recuperación económica, sino que nos va a acelerar la inflación, va a generar una caída de salarios, y no quiero pensar las consecuencias sociales y políticas, ¿no? Sí, claramente, Crespo. Bueno, muchísimas gracias por esta descripción de escenario un tanto complejo. Vamos a ver entonces y a esperar las medidas que va a anunciar seguramente durante los próximos días el gobierno nacional. Muchas gracias por este tiempo. No, gracias por invitarme al programa. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Eduardo Crespo, doctor en Economía y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.